Hey, ¿qué es la que hay, mi gente? Happy New Year, feliz año nuevo. It's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com y hoy vamos a hablar de qué puedes hacer para aprender español este año. Me encantan los comienzos de los años porque son como unos reboot naturales, un reinicio natural. Nos dejan la oportunidad de empezar de nuevo y la época de la fiesta es un buen momento para reflexionar sobre todo lo que logramos, sobre todo lo que no logramos y sobre cómo podemos motivarnos para el año que viene. Si en verdad quieres aprender español este año, este video te va a ayudar. La primera cosa que quieres hacer es fijar tus metas y escribirlas. Y no solamente hoy, pero todos los días. De hecho, toda la mañana debes escribir que quieres aprender español. Escríbela en un sticky note y ponerlo en todo lado, acerca de tu cama, el espejo de baño, tu laptop, toda la parte, para que sea la parte superior de la mente. Próximo, necesitas crear un plan para lograr tu meta. Ya sabes lo que dicen, una meta sin un plan es un sueño. Cuando haces este plan, debe ser específico y puedes hacer eso por preguntar estas 4 preguntas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y dónde lo va a hacer? Visualízate haciendo esto todos los días. Por ejemplo, puedes escribir todos los días a las 9 de la mañana, me voy a sentar en mi oficina y voy a estudiar un video de Speak Spanish Faster. Tienes que dedicarte a los estudios y es más fácil hacer eso cuando ya tienes un plan. Es como cocinar, ¿verdad? Si yo te digo que me haga la cena y no sabe qué cocinarlo, cómo cocinarlo, no lo va a hacer. Pero si te doy los ingredientes y también la receta, y aunque no quiera, será más fácil de hacer. Usualmente no nos quedamos constantes con la práctica porque no tenemos un plan. Y durante los días que no tenemos ganas de estudiar, es demasiado fácil decir, no lo voy a hacer hoy. Lo próximo que debes hacer es recompensarte para todo el trabajo duro que has hecho y castigarte por las veces que no estudias. Al final del día, lo que estamos tratando de hacer es formar buenos hábitos del aprendizaje del español. Déjame darte un truco. Se ha demostrado que cada vez que chequeamos el celular y las redes sociales, recibimos dopamina en el cerebro. Dopamina es un tipo de neurotransmisor. Nuestro cuerpo la hace y nuestro sistema nervioso la usa para mandar mensajes entre las neuronas e influye cómo sentimos placer. Simplificando, cuando recibimos un tipo de placer después de hacer algo, nos hace querer hacerlo de nuevo. Así que después de estudiar, necesitas buscar dopamina. Y no tienes que hacerlo solo por chequear las redes sociales, pero también recibimos dopamina después de hacer otra cosa, como comer. Así que puedes comer tu dulce favorito después de estudiar. Con la misma nota, debes castigarte cuando no haces los estudios. Por ejemplo, si pierdes una lección de español, no debes comer tu dulce favorito. Lo más importante es que te hagas responsable. Como puedes ver, podemos manipularnos para alcanzar nuestras metas. Con el tiempo, aprender español será parte de tu vida y no lo verás como una tarea. Entonces es cuando tu progreso se va a disparar. Ahora, hablamos de algunas task-specific things, no sé cómo decir eso en español, que puedes usar para mejorar tu español. Primero, tienes que consumir tanto español como sea posible, específicamente información comprensible. Puedes usar YouTube, Netflix, podcast, lo que sea. Lo más importante es hacer algo. Si estás empezando desde cero, recomiendo que uses los recursos que están en español y que tienen el texto en español con las traducciones en inglés. Ali Richards es un gran autor y tiene algunos libros maravillosos que recomiendo que lea. En pocas palabras, necesitas estar consumiendo mucho español y tiene que ser el consumo concentrado y no el consumo pasivo. Y lo siguiente, recomiendo que uses nuestro Hyper Speed Method. Si no sabes lo que es una técnica que desarrollé para ayudarte con la comprensión del español. Lo que tienes que hacer es escuchar el español a un ritmo más rápido que lo normal y después lo devuelves a una velocidad medida. Cuando el contenido está acelerado, te obliga a procesar la lengua a una velocidad mayor y cuando regresa a una velocidad normal, suena como si fuera en cámara lenta. Con el tiempo, será más fácil escuchar y entender español. Hay muchas plataformas que te permiten manipular la velocidad, como YouTube, podcasts, audiobooks, así que esta es una técnica que es muy fácil de aplicar.
La siguiente técnica que debes hacer se llama mirroring o imitar o imitando. Lo que debes hacer es cuando estás escuchando contenido, debes tratar de decir lo que la persona está diciendo. Estás diciendo exactamente lo que dicen e imitando precisamente como lo dicen. Debes enfocarte en la pronunciación y la entonación. Recomiendo que escojas el contenido del tipo del español que quieres hablar. Por ejemplo, si quieres aprender español de Colombia, debes hacer esta técnica con contenido de Colombia. Para esta técnica también les recomiendo que cambies la velocidad. Esta vez vas a bajarla para que puedas escuchar toda la sílaba y el énfasis. Después puedes subirla y tratar de imitar el contenido de nuevo. Y lo siguiente que debes hacer si quieres aprender español este año es hablar. Claro, si quieres hablar español, hay que hablarlo. Cuando estés listo, debes hacer lecciones por italki o un servicio así. Eso es lo que hago cuando estoy aprendiendo una nueva lengua. Pero no debes buscar un maestro, en vez debes buscar un speaking buddy. No quieres a alguien que va a tratar de enseñarte español. Quieres una persona que te va a hablar, hacerte sentir cómodo y corregirte a veces. Otro consejo, graba la llamada o lección si puede para poder estudiarla después. Así que podrás ver tus errores, palabras olvidadas o palabra nueva y podrás recrear estas conversaciones y practicarla solo. Esos son algunos consejos que te pueden ayudar a aprender español este año. Buena suerte. Oh wait, one more thing before you go. Of course, a quick bonus tip is for you to keep watching our videos and reading our content. If you follow these tips this year, I have no doubt that you will be much more advanced in Spanish by this time next year. And your Spanish won't even be the same. I mean, you probably won't be able to believe how much progress you can make when you follow these things on a consistent basis. If you found this video helpful and you are looking to take your Spanish to the next level, I have a free training for you where I reveal my 3 biggest secrets to learning Spanish faster, to being able to speak and comprehend Spanish better, easier, faster with native Spanish speakers. Simply click the link in the comments below. I will pin it there for you, or visit our website, speakspanishfaster.com. If you enjoyed the video, do me a big favor, hit the thumbs up for me, comment below, let me know what else you need help with. Last but not least, please do not forget to subscribe to our channel, turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.